Psicología y Familia, con Víctor Rodríguez. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de Psicología y Familia. Les habla Víctor Rodríguez, neuropsicólogo. El tema que trataremos en el programa de hoy es entendiendo la inteligencia artificial, cómo el algoritmo nos está cambiando. En los últimos años estamos viviendo un cambio de época en el que la inteligencia artificial ya no pertenece a la ciencia ficción, sino que forma parte de nuestra vida cotidiana. Usamos asistentes virtuales para controlar los dispositivos del hogar, los algoritmos nos hacen recomendaciones personalizadas basadas en nuestros hábitos, la usamos para buscar información de forma más eficiente, generación de contenido, traducción simultánea, etc. En definitiva, utilizamos la IA como una herramienta poderosa para procesar datos, agilizar procesos, facilitar la experiencia y mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, el crecimiento tan vertiginoso de la inteligencia artificial del que estamos siendo testigos plantea diferentes inquietudes. ¿Estamos preparados para un cambio tecnológico tan grande? ¿El uso de la IA supone una pérdida de nuestra capacidad creativa y pensamiento crítico? ¿Tenemos como sociedad la madurez psicológica suficiente para no ser manipulados? ¿Se verá afectada nuestra capacidad de relacionarnos con el otro? El pasado 15 de mayo fue publicada la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV. Este documento establece la postura ética y moral de la Iglesia ante la revolución tecnológica de nuestro tiempo. No solo afronta los desafíos de la inteligencia artificial, sino que repasa y actualiza la doctrina católica sobre las grandes cuestiones sociales: política, economía, trabajo, familia, educación, a la luz de la era digital. Compartimos algunas de las reflexiones de esta encíclica. Dice el Papa: es oportuno anteponer dos consideraciones. La primera es que cualquier afirmación sobre la IA corre el riesgo de quedar obsoleta en poco tiempo, dada la impresionante velocidad de desarrollo de estos sistemas. Sabemos muy poco sobre su funcionamiento efectivo. Los desarrolladores no diseñan cada detalle, sino que crean una arquitectura sobre la cual la IA crece. Se manifiesta, por tanto, un doble compromiso: profundizar la investigación científica y el ejercicio del discernimiento espiritual y moral. También dice el Papa que estos sistemas imitan ciertas funciones de la inteligencia humana, pero no viven una experiencia. No tienen una conciencia moral, no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de las consecuencias. Por otro lado, también dice la encíclica: en el uso personal, tres aspectos en particular deben ser tenidos en especial consideración. 1. La velocidad y sencillez con la que es posible obtener indicaciones, elaboraciones complejas, contenidos mediáticos y formas de asistencia concreta simplifican nuestra vida, pero también pueden acostumbrarnos a delegar demasiado y buscar respuestas rápidas, debilitando el juicio personal y la creatividad. Otro punto es la impresión de objetividad que las respuestas suscitan. Corre el riesgo de hacernos olvidar que éstas reflejan los parámetros culturales de quienes las han proyectado y adiestrado. Y por otra parte, el tercer punto, la imitación artificial de una comunicación humana positiva. Puede resultar gratificante e incluso útil, pero en usuarios poco conscientes puede inducir a engaño y dar falsa sensación de estar en una relación con un auténtico sujeto personal. En el programa de hoy abordaremos todas estas cuestiones, profundizando en el funcionamiento de la IA, sus beneficios, sus riesgos y daremos pautas para un uso adecuado. Comenzamos. Entrevista al experto. Hoy tendremos con nosotros a Fernando Carrascosa, ingeniero informático. Bienvenido, Fernando. Hola, muy buenas. Muchas gracias, Víctor, por invitarme. Nada, a ti, siempre un placer. Oye, preséntate un poco, que te conozca la audiencia. Pues nada, yo soy Fernando Carrascosa, soy ingeniero informático desde hace ya unos cuantos años, la verdad. Y nada, comentaros, yo no soy ningún experto reconocido mundialmente en inteligencia artificial, pero bueno, la verdad que la uso a diario en mi trabajo y bueno, pues me he ido informando en este último tiempo y la verdad que me parece una herramienta espectacular.
La verdad es que sí, porque es que la usamos para todo. O sea, yo también en mi día a día, o sea, al final le preguntamos un montón de cosas. ¿Verdad? Bueno, voy a intentar daros ejemplos de la vida cotidiana, sin muchos tecnicismos y demás, para que podamos entender un poco mejor de qué va esto. Genial. Entonces, Fernando, primera pregunta. ¿Cómo funciona la IA? O sea, explícalo como para gente como yo que no sabemos mucho de informática y para que lo entendamos. Vale, pues la IA realmente funciona muy distinto a cómo podríamos entender un buscador tipo Google, ¿vale? No es un sistema que busca respuestas en un cajón. Es un sistema que ha aprendido a base de ejemplos, ¿vale? Nadie le escribe las respuestas, nadie dice lo que tiene que contestar. De hecho, algo que también me gusta remarcar, porque escuché en una entrevista hace poco que decían: la IA sabe lo que saben los programadores que la crearon. Y eso es completamente falso. O sea, la IA sabe mucho más que esos programadores, ¿no? La mejor comparación que se me ocurre para entenderlo es que la IA funciona como el texto predictivo del móvil, ¿vale? Todo el mundo entiendo que tiene WhatsApp a estas alturas. Pues sabéis que cuando estáis escribiendo, arriba os aparece como palabras sugeridas, ¿vale? Este sistema funciona muy similar a la IA. Ha aprendido de vuestra manera de escribir cuál es la palabra más probable que queréis decir a continuación. Pues eso es exactamente lo que hace la IA, pero llevado al extremo, o sea, multiplicado por 1.000.000 en complejidad. Ella predice cuál es la palabra más probable que va siguiendo a la última que ha escrito. Y pensaré, pero esto es imposible que funcione así, ¿no? Pues es así. Yo os recomiendo, si estáis interesados, ¿no?, en profundizar un poco más acerca de esto, hay un vídeo en español de un divulgador, Nate Gentile se llama, es súper interesante y que explica en un poquito más en profundidad cómo funciona esto, ¿no?, de la predicción. Y nada, también me parecía importante señalar dónde está el dinero aquí, ¿vale? Porque, o sea, como la IA, a través de este sistema, pues estas empresas que la han creado ganan dinero. Pues es a través de unos trocitos que se llaman tokens, ¿vale? Sílabas o fragmentos de palabra. Entonces, la IA va prediciendo el siguiente token uno detrás de otro y van cayendo como fichas de dominó. Y esto importa porque ahí está el negocio, ¿no? Las empresas cobran por la cantidad de tokens que se procesan. Y nada más, bueno, eso es lo que os puedo decir, es muy resumido, pero más o menos. No, bien, genial. Entonces, claro, o sea, aprende, digamos, o sea, lo que contabas es que no es que tiene como una base de datos de la que saca las cosas, sino que al final es que predice las cosas. Entonces, claro, ¿cómo aprende la IA? Porque yo leía que aprende como por reforzamiento, o sea, con las respuestas del usuario, en el sentido de que si predice bien, entonces tú estás satisfecho con la respuesta y se lo dices, como que eso es lo que hace que aprenda. No sé si eso es así o no. O sea, la IA tiene dos momentos muy distintos, ¿vale?, que conviene separarlos. En un primer momento se produce lo que llamamos entrenamiento. Se le muestran cantidades inmensas de texto. Literalmente, muchas de las inteligencias artificiales actuales, su entrenamiento está basado en foros completos de Internet, toda la información que hay en Wikipedia. Entonces todos estos datos se le introducen al modelo y se van ajustando, vamos a llamar diales internos, como en una radio, para ir ajustando cuál es la mejor respuesta que puede dar, ¿vale? Una vez se hace este entrenamiento, digamos, automático basado en los datos, entra lo que llamamos el afinado con personas reales, que es, digamos, lo que hacen los programadores. Pero como decía al principio, esto no quiere decir que la IA esté basada en el conocimiento de los programadores, ni muchísimo menos. O sea, su conocimiento es mucho más vasto.
Entonces este afinado de personas, como decía, pues son personas de carne y hueso que puntúan las respuestas, ¿vale? Como si fuera un profesor que corrige. Entonces de esta manera también se le educa para no decir barbaridades. Pero tened en cuenta que claro, aquí ya se introduce un sesgo humano, ¿no? Del que luego yo creo que hablaremos un poco. Y también es importante señalar que en el uso diario que nosotros le damos normalmente no está aprendiendo, ¿vale? Todo lo que las respuestas que nos está dando ya fueron aprendidas, ¿vale? Depende aquí un poco de la empresa, de la política de privacidad que tengan y demás, pero realmente lo que ha aprendido se produce en esta fase inicial. Vale. Oye, entonces, también una duda que suele surgir mucho es, claro, ¿cuántas empresas hay distintas de IA y cómo funciona? Porque yo recuerdo que empezó el ChatGPT, o bueno, fue la primera sí que yo creo que pues yo empecé a usar, pero claro, ahora ya han ido proliferando más. Entonces, claro, hay una que es mejor, hay alguna que es peor, se puede medir así esto o no, depende de la empresa, algunas de Google, otras que no. Entonces, o sea, un poco por saber cómo diferenciarlas. Os cuento, esto es interesante. O sea, realmente los modelos de inteligencia artificial llevan décadas con nosotros, ¿no? Pero lo que denominamos modelos predictivos de lenguaje son los que han sufrido mayor auge en este último tiempo. Y las empresas más importantes en el sector pues son OpenAI con su ChatGPT, Google con Gemini, Microsoft pues tiene Copilot, Anthropic tiene Claude, que es una muy usada por programadores, por mí mismo. Y la confusión es pensar que son muy distintas, pero en realidad es que en esencia están haciendo lo mismo. O sea, son asistentes con los que hablas y generan respuestas. O sea, su base es la misma. Son distintas marcas de coche, ¿vale? Pero todas te pueden llevar del punto A al B con más o menos eficiencia, ¿vale? Y sí, y eso sería, básicamente. Vale. Oye, y una crítica que yo suelo escuchar, o suelo leer cuando investigo sobre estas cosas, y es que al final la infraestructura que necesita la IA contamina mucho. O sea, porque necesita mucha agua y tal. Entonces, ¿qué necesita la inteligencia artificial como para funcionar? Vale, el problema de la inteligencia artificial, que es algo que también hemos visto si hay algún oyente que ha intentado comprar un ordenador en los últimos meses, se habrá dado cuenta que muchos de los componentes se han encarecido enormemente, ¿no? Y esto es porque detrás de la IA hay unos centros de datos enormes, ¿vale? Son naves llenas de ordenadores muy potentes que funcionan día y noche, consumen mucha electricidad y consumen mucha agua para refrigerarse. Había traído por aquí un dato curioso que he buscado. Nosotros en España tenemos algunos de estos centros de datos. Por ejemplo, Amazon tiene uno en Aragón y Meta tiene uno proyectado en Talavera de la Reina. Y claro, estos centros de datos, según los cálculos que he encontrado, podrían llegar a consumir alrededor del 5% del agua de esas zonas. Claro, es una cosa... es un disparate, es muchísima cantidad de agua. Entonces, claro, aquí realmente hay un reto ambiental para mantener esto funcionando. Y es normal, ¿no?, que nos preocupe y hay que estudiar esto con cuidado. Realmente a nivel individual, cuando nosotros hacemos consultas a las inteligencias artificiales, el consumo de recursos por consulta es muy bajo. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que son millones de consultas, ¿no? Y eso al final es lo que produce más gasto. Muy bien. Y entonces, ¿en qué áreas crees que tiene mayor impacto el uso de la IA? Hemos comentado ya, pues eso, que es, digamos, para generar creatividad o contenido en Internet o para consultas, los chatbots, este tipo de cosas. Entonces, ¿qué áreas crees que va a tener mayor beneficio, o sea, impacto, sí, pero para bien? A ver, para mí el área en el que tiene mayor impacto sin duda es la propia informática, ¿no? El desarrollo de programas, de sistemas. Aquí estamos hablando de que es una auténtica revolución en mi profesión.
a la altura casi desde la creación de Internet. O sea, es totalmente un cambio de época, porque la capacidad que tienen estos sistemas de mejorar la productividad pues van a cambiar el panorama laboral, seguramente, de aquí a unos años, ¿no? Van a transformar nuestro mundo. ¿En qué otras áreas podríamos ver que también tiene un gran impacto? Pues se habla mucho de la medicina, ¿no? Porque estos modelos son capaces de interpretar muchos datos de entrada y sacar conclusiones, ¿no? Esto sería de gran utilidad, pues por ejemplo en la detección de tumores, en radiografías o mamografías, porque estas IA serían capaces de ayudar en el diagnóstico, ¿no?, a los médicos. En este caso estamos más lejos, ¿no?, de que sean sustituidos estos profesionales, pero van a ayudar mucho, ¿no?, en los diagnósticos. Luego, yo diría que otro área de impacto pues es la accesibilidad, ¿no? El día a día, lectura en voz alta para personas con poca visión, traducción al instante, un montón de procesos administrativos que podrían mejorarse, ¿no? Una de las cosas que mejor hacen estos modelos de lenguaje pues son escritura de textos. Estaríamos hablando de escribir emails, cartas, mucho más rápido. Y también pues en ciencia y en clima, pues al final, como son áreas que también están muy ligadas al desarrollo de software, pues también tendrán un gran impacto aquí. Genial. Entonces, claro, al final es una herramienta que decíamos al principio que claro, es verdad que va por delante de nosotros. Digamos, tenemos que ir un poco a su rebufo, pero sí que es verdad que tiene un montón de beneficios. O sea, no, ahora hablaremos de los riesgos, pero esto no consiste en posicionarse y decir, vale, pues estoy a favor o en contra de la IA, sino que al final es, oye, como herramienta, o sea, pues un poco, pues me imagino que es lo que pasó, o sea, lo que pasó con Internet cuando empezó, que es una cosa que cambia el mundo y puede hacer mucho bien y puede hacer mucho mal. Entonces, en términos de beneficios, que estaba diciendo, pues eso, lo del escritura de textos, traducción simultánea, etcétera. O sea, ¿qué más beneficios ves tú en tu día a día que traiga? O sea, en el trabajo o en tu vida personal. O sea, ¿qué ves tú que, oye, pues me está ahorrando horas de trabajo personal? Pues yo creo que la IA, el potencial que tiene es que nos quita el trabajo que es aburrido y repetitivo, ¿vale? Aunque es verdad que hay IAs que son capaces de generar poesía o música y lo hacen sorprendentemente bien, yo creo que las artes pues es algo muy humano, ¿no? Pero en estas tareas repetitivas de las que hablaba, pues nos va a venir muy bien. Igual que en su día pues se inventó la calculadora o la lavadora, pues nadie echa de menos lavar a mano. Entonces estas herramientas van a aumentar la velocidad y la eficiencia a la que procesamos documentos. Pues por ejemplo, nos llega una carta o un mensaje que no entendemos bien, pues podemos pedirle ayuda, ¿no?, para que nos lo explique. También una de sus ventajas es que está siempre disponible. Y bueno, tiene algunos retos ambientales como comentábamos, pero es barata. Hay muchos modelos que son actualmente gratuitos, ¿no?, para el uso de todo el mundo. Y tiene paciencia con nosotros. Podemos preguntarle y nos va a repetir las cosas las veces que haga falta, ¿no?, para aprender. Pues es una herramienta estupenda. Y sí, básicamente eso, o sea, que nos ayude a descifrar procesos burocráticos o aprender cosas nuevas, ¿no? Yo ahí veo que son sus principales beneficios. Genial. Y posibles riesgos que, bueno, algunos los estamos viendo ya, que, o sea, pues hay gente, por ejemplo, lo que hablábamos antes de
del sesgo que tiene de validación, por ejemplo. O una cosa que yo veo mucho como psicólogo es la gente que está utilizando la IA como sustitutivo de las relaciones con los demás. Entonces, sí. ¿Qué riesgos ves tú que son como más evidentes y que trae consigo la IA? Sí, el problema que tiene la IA, y cualquiera que haya hablado con Gemini un poco se habrá dado cuenta, es que siempre te da la razón. Bueno, casi siempre. Pero esto que creo que se llama sesgo de complacencia, tú sabrás más de esto, Víctor. Sí. Pero siempre busca complacerte. Entonces, claro, esto es un problema porque hay veces que necesitamos que sean críticos, ¿no?, con lo que hemos escrito. Entonces aquí pues se plantea un riesgo. También hay riesgo, como comentaba en la sección del entrenamiento, la IA hereda nuestros prejuicios, ¿vale? O sea, ha aprendido en base a datos hechos por humanos. Entonces puede dar una impresión de objetividad que engaña porque, o sea, siempre va a basar sus respuestas en los datos que ha usado para su entrenamiento, ¿no?, que contendrán pues sesgos siempre. Otro de los riesgos de los que se habla, pues que tenga un impacto en el empleo. Pero bueno, yo creo que esto no va a ser una transición abrupta, sino que va a ser algo más progresivo, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos utilizarla como una herramienta, pero debemos cultivar nuestro propio criterio. No pensar que lo que nos está diciendo es siempre verdad, porque otro de los problemas, creo que no lo hemos comentado, es que estas IAs a veces se inventan cosas y se las inventan con la misma seguridad con la que dicen cosas que son totalmente correctas. Entonces, claro, tenemos que tener cuidado y contrastar aquellas cosas que sean realmente importantes. Debemos asegurarnos de que lo que nos está diciendo es cierto. Muy bien. Pues en relación con este tema de la inteligencia artificial, vamos a escuchar ahora una canción que creo que tiene que ahora comentaremos un poco alguna de las estrofas, que se llama Centinelas, del grupo Colectivo Paramera. Escuchamos. Fuimos en busca del cielo y nos quedamos sin suerte, abandonados y heridos de muerte, como niebla en la mente. Mi generación mordió la fruta prohibida que se pudrió al calor del mediodía. Aprendimos con la tecnología solos como una religión. Somos guardianes centinelas, pasamos la noche en vela, esperando a los hermanos. No hacemos caso a la certeza y agachamos la cabeza, aunque nos aten las manos. Por si acaso, todo lo que hemos vivido deja huella, y tus besos dejan huella. Todo lo que hemos vivido deja huella, las promesas, todo deja huella. Todo lo que hemos vivido deja huella, las palabras dejan huella. Todo lo que hemos vivido deja huella, deja huella. Tantos sueños incomunicados, sin tocarnos pero conectados, compartiendo nuestra soledad. Hay un tren con rumbo hacia ningún lugar, y aún hay luz en la escalera. Nos queda una vida entera. Voy a quemarme con fuego, quiero cruzar la frontera. Pa'lante, para la gente que sueña, pa'lante, para que caigan los muros, pa'lante, para pintar horizontes, para que el pueblo aguante. pa'lante, Para la gente que sueña, pa'lante y aguante. para que caigan los muros, para pintar horizontes, Pa'lante, para que el pueblo aguante. todo lo que hemos vivido deja huella, y tus besos dejan
que el pueblo aguante, para la gente que sueña, para que caigan los muros, para pintar horizontes, para que el pueblo aguante. Para que el pueblo aguante. Decía la canción, una frase, que aprendimos con la tecnología, solos, como una religión, pasamos la noche en vela esperando a los hermanos. Entonces, claro, a mí esto me evocaba como, pues claro, bueno, Fernando y yo somos de la generación millennial, entonces nosotros hemos visto pues los inicios de Internet. Ahora nos sentimos muy viejos hablando de esto, pero hemos visto este gran cambio, los smartphones, y entonces la generación siguiente, la generación Z, claro, son los llamados nativos digitales. Entonces, que ellos sí que han aprendido ya de niños con estas herramientas, con Internet, con la IA, y sí que, y hablaba esto de esperando a los hermanos, como un poco de que estamos tan inmersos en una relación con la tecnología que muchas veces nos aleja de los demás. Y luego otra parte también, otra frase que decía la canción, decía, tantos años incomunicados compartiendo nuestra soledad. Pues al final, yo esto en terapia lo veo mucho, que gente que su manera de regular emociones es o tapando a través de las tecnologías o utilizando las tecnologías como para compensar. Y ahora con el uso de la inteligencia artificial, pues chateando sobre los propios problemas emocionales. Muy bien, pues seguimos ahora con la entrevista para los oyentes que se acaban de incorporar. Estamos hablando con Fernando Carrascosa, ingeniero informático, sobre la inteligencia artificial, cómo el algoritmo nos está cambiando. Entonces, ya hemos hablado de cómo aprende la IA, los beneficios, los riesgos, pero de cara al futuro, Fernando, ¿tú hacia dónde piensas que se dirige la evolución de la IA? O sea, nos asustamos, digamos, lo miramos esto con esperanza. O sea, tú personalmente, ¿hacia dónde crees que va este tema? Bueno, muy buenas a todos de nuevo. Pues te voy a dar una advertencia honesta, Víctor, porque lo cierto es que hacia dónde va nadie lo sabe con certeza, o sea, ni siquiera los más expertos. Se discrepa bastante sobre la velocidad a la que irá todo, ¿no? Algunos dicen que en cuestión de un año veremos cambios enormes y otros pues que será más paulatino. Pero bueno, yo te diría que lo más próximo es que estas inteligencias artificiales pues se integren más en lo cotidiano, ¿no? Y eso ya está ocurriendo. Pues estará en nuestro móvil, en el coche, en la tele, los electrodomésticos, ¿no? Casi ni lo notaremos. También otro cambio que se viene es que las inteligencias artificiales pues pasarán de respondernos, de chatear con nosotros, a hacer cosas. Esto ya se está dando también. Es lo que se conoce como IA agéntica o basada en agentes, que son, vamos a decir, como programas que no solo contestan, sino que ejecutan tareas, ¿no? Están integradas en distintos sistemas y pueden, pues por ejemplo, reservar una cita, organizar un viaje, rellenar un formulario. Claro, esto es mucho más cómodo, ¿no? Pero nos da más motivos pues para vigilar lo que hacen estos agentes en nuestro nombre. Y otra de las cosas que se vienen de aquí a no mucho tiempo es más regulación. De hecho, Europa ya ha aprobado la primera ley de la IA del mundo y creo que se aplicará en agosto. Y bueno, pues comenzará a aparecer más regulación, sobre todo de cómo se manejan los datos con los que entrenan estas inteligencias artificiales y bueno, veremos hacia dónde va todo. Muy bien. Y
Entonces, claro, de cara a los jóvenes, o sea, pues a nuestros hijos y a las generaciones que vienen, claro, ¿cómo podemos concienciarles o cómo podemos ya prevenir un mal uso de la IA o cómo podemos hacer que ellos que se cuestionen lo que mencionabas antes de que, pues que no se crean que porque la IA se lo dice es la verdad de las cosas? O sea, la IA fabula mucho, que es, pues si hay aquí un agujero de información, pues yo qué sé, me lo invento. O sea, eso lo hace, en ese sentido, es muy humano, porque nosotros cuando contamos una historia y no nos acordamos, pues nos inventamos detalles coherentes, aunque sean pues totalmente... Nos rellenamos información. Entonces, pero es verdad esta parte de que como lo he visto en internet, es verdad. Entonces, ¿qué cosas tú crees que deberíamos los padres y educadores tocar para hablar con nuestros hijos sobre estos temas? Sí, pues la paradoja es que los jóvenes, pues francamente, conocen la tecnología mejor que sus padres. Pero claro, no es lo mismo estar acostumbrado a su uso que usarla con criterio, ¿no? Como decíamos antes, hay que desconfiar. Ese es el mensaje que yo transmitiría. O sea, debemos afrontar la IA ni con pánico ni con fascinación ciega, ¿vale? Tenemos que tener curiosidad, pues con sentido común. Y siempre cuestionar lo que nos está diciendo, ¿no? Cuestionar la fuente. ¿De dónde ha sacado la información? Esto ya se está dando, bueno, en Gemini, por ejemplo, si tú preguntas, pues puedes forzarle, ¿no?, a que mencione las fuentes. Porque claro, no es lo mismo que te cite varios artículos científicos que un blog de internet. Entonces, pues eso, tener en cuenta que la IA no es un oráculo infalible, ¿vale? Hay que verificar las cosas que dice. También por lo que comentabas, porque se inventan las cosas. Esto es real. Hace no mucho yo quería hacer un trámite administrativo y le pregunté, pues, oye, ¿dónde tengo que mandar este email? Me dijo, aquí. Vale. No, me fié, mal hecho. Mandé el email y, claro, me contestaron, no sabemos de qué estás hablando. Entonces volví a Gemini y le dije, oye, que te has equivocado. Pues sí, me he equivocado, no pasa nada. Debe ser esta otra dirección. Claro, por eso es muy importante, ¿no?, verificar lo que nos está diciendo. Y yo creo que de esto habla el Papa también en la encíclica, ¿no? No debemos delegar el pensamiento. O sea, podemos utilizarla para que nos ayude a pensar o reflexionar o desarrollar ideas, pero no podemos hacer que piense con nosotros, que piense por nosotros. Y otra cosa que no hemos comentado es, porque nos hemos centrado un poco más en los modelos predictivos de lenguaje, pero hay inteligencias artificiales que generan imágenes y vídeos. Y esto va a ser un reto, ¿no?, de aquí a unos años, porque son realmente buenas esas imágenes y esos vídeos. Entonces, igual tenemos que asegurarnos, ¿no?, de que lo que estamos viendo pues es real. Claro, entonces eso es lo que pasaba antes con el Photoshop, digamos, que es, bueno, pues esto está manipulado, será Photoshop. Y entonces había que generar herramientas que detecten si eso es así. Pero sí, es verdad que ha habido un boom. Estoy pensando concretamente en los vídeos generados por inteligencia artificial. Hará 3 años, o sea, ahora como que ha avanzado a una velocidad alucinante. Sí, de hecho, el otro día estaba viendo un vídeo generado por la IA y pensé, de aquí a que se hagan películas generadas por la IA queda poco. O sea, de momento pues comete torpezas, pero vamos, va a una velocidad alucinante. Y luego también es curioso el tema de la música. Hay mucha música en internet generada por inteligencia artificial, algunas con cosas como muy curiosas, como pues con algún cantante ya fallecido, pues le ponemos su voz para cantar otras canciones modernas. Entonces, digamos, como entretenimiento, pero es verdad que
están los riesgos de usar, de generar contenido, digamos, ya peligroso. Estoy pensando concretamente... Sí, suplantar, ¿no? Exactamente. Estoy pensando concretamente en algunos casos que han salido, yo creo que también en España, de en instituto usar pornografía y manipularlo con las fotografías de compañeras, que claro, eso ha sido como pues fue escandaloso, yo creo que fue el año pasado o el anterior, que lo que decías tú de que hay que regular esto porque puede generar un contenido, digamos, muy peligroso. Muy bien. Y Fernando, de cara a... Vamos a dar también ahora a los oyentes algo más concreto, que son pautas para un buen uso de la IA. O sea, tips en los que nos faciliten el uso y la manera también de relacionarnos con esta herramienta. Sí, pues había preparado por aquí unos tips. El primero de ellos sería que pues nuestros oyentes que no lo hayan usado todavía, que pierdan el miedo y vayan poco a poco, pues con cosas simples. Podemos pedirle una receta de cocina. Por ejemplo, yo lo hago. ¿Cómo puedo aprovechar estos ingredientes que tengo en la nevera? Pues oye, nos da una receta de aprovechamiento estupenda. Nos puede explicar una palabra, resumir una noticia. Por eso, este primer tip sería empezar a usarla, perder ese miedo. El segundo es el que ya hemos comentado. Hay que verificar lo importante, sobre todo, temas médicos, legales, de dinero. La IA puede orientarnos, pero la última palabra siempre la tiene un médico, un abogado. Hay que contrastar, ¿vale? El tercero os diría que es que hay que proteger nuestra información personal, como espero que ya lo estemos haciendo todos. No hay que darle contraseñas a la IA, ni números de cuenta, DNIs. Todo eso no es necesario. La mayoría, bueno, es que no es necesario. Para que nos oriente en cuestiones no necesita saber nuestro DNI. Entonces es un desconocido que es muy amable, es simpático, pero no hay que contarle nuestra vida, ¿vale? Oye, ¿y subir fotos? Fotos para que nos las repare, fotos para que nos las... O sea, hay gente que... Yo conozco gente que sube, digamos, fotos para que... O sea, las mejor en blanco y negro, deterioradas y eso. O sea, ¿eso pasa algo? O sea, es un poco como Internet en general, que tú ya pierdes el control. O, digamos, en la propia IA, pues yo qué sé, eso no lo almacena. Aquí hay un gris, ¿no? En teoría, la IA, como comentaba en la sección del entrenamiento, no está aprendiendo con nuestros datos, pero hay que revisar muy bien la política de privacidad que tenga la IA en cuestión que estemos usando. A ver, realmente si lo que queremos es pues reparar una foto antigua, por ejemplo, yo no vería problema ahí, ¿no? Pero compartir todas las fotos de nuestra familia para que las retoque, pues creo que no es una buena idea. Y como cuarto tip, os diría, hay que conocer sus errores. O sea, puede equivocarse y sonar segurísima de lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, relacionado con el punto 2, verificar lo importante, pues también hay que saber que comete errores. El quinto tip que os podría dar es acordar una contraseña familiar. Esto lo he hablado con Víctor hace un momento. Es muy útil pactar con nuestros familiares pues una palabra secreta, ¿vale? Para evitar este tipo de problemas que se pueden dar con la suplantación de la identidad, porque con una buena inteligencia artificial se puede clonar la voz de un familiar. Y con esa voz clonada nos pueden hacer una llamada y hacerse pasar por algún ser querido, ¿no? Entonces, para protegernos de estafas, pues una buena idea es acordar esta palabra secreta, ¿no? Y es algo muy sencillo, así que os invito a todos a hacerlo. Y el sexto tip que os daría es, en relación a lo que decía Víctor sobre la psicología, la salud mental,
La IA está muy bien, pero hay que cuidar nuestros vínculos reales con las personas. Y entonces la IA nos ahorra tiempo para que se lo dediquemos a las personas que nos importan, ¿no? Porque la IA no te va a dar abrazos ni se va a preocupar por ti, ¿no? Entonces, pues como tip final, cuidemos a los nuestros. Genial, Fer. Pues esa es la cosa que o sea, donde yo más veo, digamos, que empeora la vida de las personas la inteligencia artificial es en el tema de pues que me empeora los vínculos. No es la propia IA, digamos, es que si ya me cuesta hacerlo, si ya pues por lo que sea no me abro, no cuento cómo me siento, soy vergonzoso, soy introvertido, tengo pocas habilidades sociales, pues es que mi motivación para cambiar o para mejorar eso ya no va a ser generar una intimidad real, sino va a ser o sea, que no voy a tener motivación de cambiarlo, porque en el fondo no lo necesito. O sea, por poner un ejemplo, o sea, es como si necesito nutrirme y mi motivación por cocinar una receta, un guiso nutritivo, no me hace falta porque tengo una bolsa de patatas fritas en la despensa. Entonces ya me sacio, pero no cubro una necesidad emocional, digamos. No sé si se entiende el ejemplo. Esa es la cosa, o sea que y además, sí, un poco lo que comentabas, yo veo que mucha gente empieza como a buscar, ¿no?, ayuda psicológica en la IA, ¿no? Tal cual, o sea, le cuentan lo mismo que me cuentan a mí en la sesión. Lo que pasa es que es verdad que depende del terapeuta, confronta y dice, oye, pues creo que eso que piensas no es verdad. La IA dice, claro que sí, o digamos, al final Claro. te adula de alguna forma. Sí, o sea, refuerza nuestra postura muchas veces. Esa es la cosa, que al final si no nos relacionamos en verdad, no podemos tampoco, o sea, al final vivimos en un autoengaño, nos engañamos a nosotros mismos y engañamos al otro. Pues esta es la cosa, que podamos todos aprender a usar esto sin miedo, sin verlo como un monstruo que nos va a comer, sino verlo más como un servidor nuestro. Y así debería ser para poder tener una relación ordenada con la tecnología. Muy bien, ¿alguna cosa más que quieras mencionar? Bueno, antes se me ha olvidado comentar en el apartado de las utilidades, ¿no?, de esta IA. Una de los avances más grandes es en la generación de voz, ¿no?, en la replicación de la voz. Y esto tiene muchísima utilidad, por ejemplo, para personas que han perdido la capacidad del habla. Y en este caso, pues tengo conocimiento de un programa muy interesante que se está desarrollando en la asociación Adela, para replicar las voces de enfermos de ELA que progresivamente pues perderán esta capacidad, ¿no? Y de alguna manera van a poder mantener esta identidad, ¿no?, que les da su voz, pues a través de esta replicación. Y me parece algo fascinante y una aplicación pues muy positiva, ¿no?, de estas herramientas. Genial. Muy bien, pues pasamos a nuestra siguiente sección, Creciendo con Ocio. Creciendo con Ocio. Muy bien, pues en esta sección de Creciendo con Ocio hemos traído varias películas en relación a este tema de la inteligencia artificial y ahora comentaremos alguna de ellas. Una de las películas que se nos viene inevitablemente a la cabeza es Blade Runner, de 1982. La sinopsis de esta película, para quien no la haya visto,
dice, en el futuro la ingeniería genética permite la fabricación de replicantes de los humanos, aunque carentes de respuesta emocional y empatía. Tras ser declarados ilegales en la Tierra, su eliminación corre a cargo del Cuerpo Especial de la Policía, Harrison Ford, un agente retirado. Es llamado para dar caza a un grupo del último modelo, que anda suelto por Los Ángeles. Esta película es muy... ¿Esta la has visto, Fernando? Sí, esta sí. Sí, esta es muy interesante porque se tratan temas como qué es lo que hace humano a un humano y si llegará un momento en el que un ser robótico, un androide con la inteligencia artificial suficiente que imita las cualidades humanas, ¿en qué sentido es tan diferente de un humano? Entonces, esta película, creo que el libro se llama Sueñan los androides con ovejas metálicas. Entonces, trata estos temas también. Luego, una película muy interesante es Yo Robot. Yo Robot, digamos, el guión es sacado de unos libros de Isaac Asimov, de unos cuentos, que la sinopsis dice: Chicago, año 2035, no nos queda muy lejos esto. Vivimos en completa armonía con robots inteligentes, cocinan para nosotros, conducen nuestros aviones, cuidan de nuestros hijos y confiamos plenamente en ellos debido a que se rigen por las 3 leyes de la robótica, que ahora las comentamos. Inesperadamente, un robot se ve implicado en el crimen de un científico y el detective Spooner, que es, Will Smith, queda a cargo de la investigación. Esta película es muy interesante por lo que comentábamos de las 3 leyes de la robótica. Entonces, estas 3 leyes, Fernando, tú que las tienes más en la cabeza, ¿cuáles son? Pues bueno, esta película la verdad que me parece un peliculón. Recuerdo la primera vez que la vi me dejó impactado. Y pues estas leyes, ¿no?, hablan de que los robots, la primera ley es que los robots no pueden hacer daño a los seres humanos. La segunda, que deben obedecer nuestras órdenes, siempre que esta orden no vaya en contra de la primera ley. Y la tercera es que deben preservarse sin contravenir las leyes anteriores. Y bueno, esto en la película, pues os invito a verla, plantea una serie de problemas. Y a ver, en este tema de los robots, yo creo que es la tónica que vamos a ver en todas las películas. Realmente el salto entre la inteligencia artificial y los robots humanoides todavía nos queda un poco lejos. Lo comentaba antes con Víctor. El problema de estos robots completamente autónomos es la energía. Todavía no tenemos bien resuelto cómo alimentar, ¿no?, alimentar en el sentido de la energía a estos androides. Tendríamos que ponerles unas baterías, una mochila de baterías enorme para que pudieran, digamos, funcionar. Entonces la idea de tener a un robot fontanero que venga a nuestra casa, por mucho que avance la inteligencia artificial, pues la robótica tiene sus retos ahí. Muy bien. Efectivamente, esto todavía sí que es ciencia ficción, pero de que nos queda lejos. Luego también algunas películas relacionadas con esto, con cómo la propia IA empieza a generar introspección, que ojo, ya uno de los fundadores de Anthropic, Chris Olah creo que se llama, ya dijo en la presentación de la encíclica del Papa, porque él ha estado allí, ha colaborado, que se tienen datos de que la IA está generando cierto tipo de introspección. Yo cuando escuché esas palabras me llamó muchísimo la atención, porque es justo esto de lo que están hablando, del riesgo. Entonces, otra película es 2001, una odisea en el espacio, que es una peli del año 68 de Stanley Kubrick, que cambió un poco la manera también de hacer cine del espacio. Yo creo que es de las primeras como más, ¿cómo decirlo? Que a partir de esa película han salido muchas otras. Ex Machina, no sé si Ex Machina, ¿tú la has llegado a ver, Fernando? No, esta no la he visto. Esta es muy interesante, esta es del año 2014. Va de un chico, un empleado de una empresa de tecnología que gana un premio. Y el premio es
pasar una semana con el dueño de la empresa que está generando un robot con inteligencia artificial. Y la labor de este chico, del empleado, es comprobar si tiene conciencia. Entonces, a través de conversaciones y de, digamos, y de hacerle preguntas, en función de sus respuestas, ver si esta robot mujer tiene conciencia. Y hasta ahí puedo leer, porque luego ya, digamos que se tuerce la cosa. También está Matrix. Matrix, que yo creo que a partir de esta premisa de que si vivimos en una simulación generada por unas máquinas que usan a los humanos como combustible, quien no haya visto Matrix, pues le acabo de hacer el spoiler, pero yo creo que no tiene perdón no haberla visto a estas alturas. A partir de ahí mucha gente a principios del 2000 como que empezó a plantearse si de verdad vivíamos en una simulación generada por ordenador. Sí, de hecho yo creo que hay una teoría científica que habla de esto, ¿no? De si todo lo que está a nuestro alrededor es una simulación. Muy bien. Y también otra película que pasó un poco sin pena ni gloria, que del año 2013, que se llama Her. Her va de que en un futuro cercano hay un hombre solitario, digamos, la sinopsis dice que es un hombre que está a punto de divorciarse y que trabaja en una empresa como consejero amoroso de terceras personas. Entonces un día aparece un sistema operativo, se comercializa, un sistema operativo que es una inteligencia artificial con la que tú puedes chatear, entonces a través del móvil grabar tu entorno y a través del micrófono le vas hablando y entonces va aprendiendo. Entonces, claro, la trama va de que este chico le pone una voz femenina a su inteligencia artificial y poco a poco se enamora de ella, porque claro, como es una persona tan que afectivamente está, digamos, emocionalmente está mal, se está divorciando, es muy solitario, pues como que encuentra un consuelo en hablar con alguien que no deja de ser una inteligencia artificial, y de cómo este hombre poco a poco pues va generando esa sensación de intimidad con la IA y desconectándose de los demás. Una peli muy interesante. Sí, esta última peli yo no la he visto, pero por lo que comentabas me parece muchísimo más cerca de la realidad que todas las demás. Como decía, los robots... O sea, robots realmente llevan décadas con nosotros, por ejemplo, en la industria automovilística. Pero claro, son robots que están conectados a la corriente, no se mueven de donde están. Pero esta idea, ¿no?, de que establezcamos una relación afectiva con una inteligencia artificial, bueno, me parece muchísimo más próximo, peligrosamente próximo, sí. Sí, luego, dime, sí. Sí, para terminar, de esta lista, a mí me gustaría añadir Terminator, que es de mis películas favoritas, acción total, me encanta. Y bueno, en esta película pues nos encontramos, ¿no?, que la IA se ha aplicado al ámbito militar, ¿no? Y hay una inteligencia súper avanzada que se llama Skynet, que en un momento dado, en un instante preciso, toma conciencia de sí misma, entra en pánico y se vuelve contra la humanidad, ¿no? A ver, esto es ciencia ficción. Yo creo que igual estamos lejos, aunque existe un problema, que es que de aquí a no muchos años se encontrarán aplicaciones militares para la inteligencia artificial, sin duda, ¿no? Y esto pues planteará retos morales serios. Pero bueno, como entretenimiento, la verdad que recomiendo esta última. Genial. Sí, esta es la cosa, que al final nos haga pensar también en la humanidad, o sea, en qué estamos perdiendo, qué estamos delegando pues al final en la tecnología, si nos estamos pasando o no, cómo estamos
enseñando a los hijos o a las generaciones que vienen nuestra relación con la tecnología, si es sana, si es insana, si suple relaciones reales. Muy bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Lo primero, agradecer a Fernando Carrascosa, ingeniero informático, por estar con nosotros y porque nos ha explicado todas estas cosas muy de bajarnos a andar por casa, las cosas tan complicadas de la tecnología. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer charlar un rato sobre este tema que es fascinante y a la orden del día. Y si me dejáis, pues por quedarnos con una sola idea, ¿no? Es que no le tengamos miedo a la IA, que la utilicemos, pero no le entreguemos nuestro criterio. Hay que probarla poco a poco. Yo también os invito, si queréis, usarla con vuestros hijos, ¿no? Para enseñarles un poco a desarrollar su criterio, a la vez que aprovechar, ¿no?, la potencia que tiene esta herramienta. Verificar lo importante y guardar lo que de verdad es valioso, ¿no? Las conversaciones, los abrazos, el estar con los que queremos, pues eso, para compartirlo con las personas. Eso es. Muy bien, podéis encontrar los programas en el podcast Psicología y Familia y en otras plataformas online. Cualquier duda, preguntas, reflexiones o sugerencias que tengáis, nos podéis contactar a través del correo psicologiayfamilia7@radiomaria.es, psicologiayfamilia7@radiomaria.es. Espero que hayáis encontrado este programa interesante, que os hayamos resuelto dudas y os hayamos dado ideas para poder seguir profundizando y educando en un uso sano y adecuado de la inteligencia artificial. Un saludo. Psicología y Familia, con Víctor Rodríguez.